La idea de esto no es hacer algo institucional, sino contarles cuál es el marco de la conferencia y explicar un poco el porqué del título. Habrán visto que el título es Jóvenes Motores del Cambio y claramente es un título un poquito, a primera vista, gastado, ¿no? La palabra cambio la escuchamos frecuentemente, sobre todo este año que es un año electoral, y es una palabra que por sí misma ya ha perdido un poco de su contenido, ¿no? Una palabra un poco vaciada, sobre todo porque cambio no significa nada si no decimos de dónde y hacia qué, ¿no? Es un término relacional. Tenemos que saber dónde estamos parados y hacia qué queremos cambiar, si no, no estamos diciendo nada. Aparece frecuentemente asociada al término joven. Siempre, en toda la historia, los jóvenes han sido asociados al cambio porque los jóvenes querían cambiar el mundo. Todas las generaciones pensaron que definitivamente iban a cambiar el mundo. De hecho, lo cambiaron, no tan radicalmente como quería ninguna, pero siempre han introducido cambios. Yo creo que lo importante para empezar a reflexionar es cuál es nuestro diferencial, una de las cosas, cuál es nuestro diferencial como generación, qué tenemos distinto, qué cambio podemos aportar para hacer una sociedad más justa, para repartir mejor la riqueza, para generar más valor, para que haya menos injusticias, menos desequilibrio. Creo que todos los que estamos acá vamos atrás de lo mismo, ¿no? Y para arrancar con ese análisis de nuestra realidad, le invito a Caro que arranquemos con una primera temática que es los jóvenes y el empleo, ¿no? La Unión Industrial Argentina participa de la Organización Industrial del Trabajo, que es el ámbito donde se discuten a nivel mundial los problemas de empleo. Caro particularmente suele concurrir a las conferencias en Ginebra. Y bueno, contanos un poco cuál es la problemática del empleo de los jóvenes en Argentina y en el mundo. Gracias, Juan, por la introducción y gracias a este auditorio tan nutrido de tantos jóvenes, todos con ganas de dejar un rato de su tiempo libre para venir a escucharnos a nosotros, que capaz no tenemos nada muy interesante para decir, o capaz sí, o capaz llamemos a la reflexión, que es la idea de estos coloquios. Un poco retomando el tema del mercado de trabajo, los jóvenes tienen una particularidad que los diferencia de otros grupos, como por ejemplo los adultos, y es que es uno de los grupos más vulnerables a las problemáticas del empleo en general y de la tasa de informalidad también. O sea, en general hay una desproporcionalidad con la cual los jóvenes se ven afectados por el problema del desempleo. Esto es así no solamente en la Argentina, esto es así también en la región y en el mundo. Es una realidad, digamos, de los jóvenes como grupo. Ahora bien, creo que no podemos dejar de analizar el tema del desempleo juvenil como por fuera o escindido de lo que sería el problema de la generación de empleo en términos generales, porque de la mano de la generación de empleo se resuelve también la problemática joven y la problemática de la informalidad. Y estamos en el marco de un coloquio que es un coloquio industrial, y no voy a sorprender si digo que desde las uniones industriales estamos convencidos de que la agenda del empleo es necesariamente la agenda del sector productivo. Está muy bueno que nos sigue después el ministro de Industria hablando, y de esto seguramente sabe mucho más que yo. Pero básicamente, ¿por qué esto es así? Porque la generación de empleo tiene que ver con el tipo de desarrollo que nosotros querramos tener como país. Y la Argentina es un país que tiene sus características particulares, como todo país. Digamos, no hay un país igual al otro. En la Argentina somos 40 millones de habitantes, eso quiere decir que no somos ni 10, ni 200, ni 1000. Tenemos un territorio muy amplio, tenemos muy buenos recursos humanos, pero también tenemos muy buenos recursos naturales, lo que es de alguna manera una cosa muy buena, pero también una problemática, porque nos tiende rápidamente a la primarización, ¿no? A extraer y no generar valor. Creo que ese es el marco, digamos, del debate que nosotros tenemos que dar como jóvenes para resolver las problemáticas que nos afectan, que son las problemáticas del empleo, pero también otras problemáticas. Tenías una estadística vos de las empresas creadas con respecto a la edad de sus creadores que era interesante también. Sí, el 60% de las nuevas empresas en los últimos 10 años que se crearon en la Argentina la crearon jóvenes menores de 40 años. Y me parece que este es un dato bastante relevante del actor joven como actor de transformación, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista económico, son los que en mayoría generan nuevos empleos a través de la creación de empresas. Pero lo que es interesante, Juan, que hablábamos el otro día, es que está muy bien esto, y se conoce bastante que los jóvenes son muy emprendedores, pero no se conoce tanto que la tasa de supervivencia de esos emprendimientos mejora muchísimo si el joven tuvo una capacidad laboral, una inserción laboral previa.
Es decir, que los emprendedores que previamente trabajaron en alguna unidad empresarial, después son mejores emprendedores. Entonces, un poco me preguntabas de qué se habla en organismos internacionales. En la OIT se habla de fomentar el espíritu emprendedor, de las capacidades formativas de los jóvenes y, por supuesto, de la inserción laboral. Pero ninguna de estas puede ir aislada una de la otra. No tiene sentido estimular el emprendedurismo juvenil en una macroeconomía que no acompañe el desarrollo de las empresas en términos generales, ¿no? Sería como un sinsentido. Y lo mismo pasa con las capacidades formativas. Muchos de ustedes están capaz terminando una carrera universitaria, ya han pasado por la secundaria. ¿Qué hacemos con los chicos en la secundaria? ¿Qué hacemos con los chicos en la universidad si aquellas capacidades formativas que les damos no están relacionadas con lo que el mundo del trabajo necesita? Eso supone un problema. En la Argentina formamos un ingeniero cada... ¿cuánto era? Un ingeniero cada 2.000 habitantes. Y en Francia y en Alemania se generan 3 veces más. Entonces, estos son datos que nosotros tenemos que empezar a conocer como actor joven que somos, y empezar a exigir también en la agenda pública que una cosa vaya de la mano de la otra. Además tenemos el último expositor de esta conferencia, que tenemos el gusto de tenerlo a Pablo Hein con nosotros, nos va a hablar de esas otras capacidades también, las capacidades que no son específicamente lo técnico. Hoy a la mañana tuvimos el honor, los que estuvimos en el coloquio de la UIC, de escucharlo a Santiago Kovadlov, y una que es un filósofo que nos pone a pensar un poco para salirnos de la problemática diaria, y una de las temáticas en las que hizo hincapié es la necesidad de educar no solamente en lo técnico, sino educar en capacidades de otro tipo, capacidades humanas y capacidades de relación, de innovación, de valores, que es un poco lo que nos va a comentar Pablo, las nuevas tendencias que hay en el mundo. Y esto nos lleva a lo que te estaba comentando hace un rato, Caro, de cuáles son las particularidades a lo mejor de nuestra generación que hacen que podamos ser optimistas con un cambio distinto al que hicieron nuestros padres. ¿Saben ustedes qué es la quinta conferencia esto? Los que han tenido nos han acompañado en las anteriores, con la primera conferencia arrancamos con solo 200 personas y hoy ya estamos en 700. Los que nos han acompañado en las anteriores saben que seguimos un hilo conductor. Es decir, que a lo largo de las conferencias vamos adaptando la temática para ver distintos esquemas del joven como actor de cambio. El año pasado vimos la problemática del traspaso generacional. Cómo era la convivencia entre la generación de nuestros padres y la nuestra, ¿no? Entendamos por la nuestra todos los que estamos entre los 25 y los 40 años. Bien, es amplio el concepto de joven que manejamos acá. Pero la generación de nuestros padres, una de las características más distintas era el tipo de liderazgo que había. ¿Bien? Y eso está reflejado también con lo que hablaba Caro recién, la idea que tenemos del emprendedor. Fíjense ustedes que el emprendedor o el creador o el pionero de las empresas creadas por nuestros abuelos o nuestros padres tenía esa imagen de el solitario, el héroe que iba solo contra la adversidad, venía con nada, transformaba el mundo y era un modelo real para el esquema de valores de nuestros padres. Sin embargo, hoy el modelo de liderazgo más aceptado es no el del solitario, sino el del gestor de personas o gestor de emociones, el que logra hacer que el grupo colabore, el que logra generar asociatividad, colaboración. Y creo que ese es uno de los activos que tiene nuestra generación, ¿no? No es casualidad que términos como redes sociales, asociatividad o trabajo colaborativo, que hoy son normales, hace 20 años no existían. ¿Bien? Son términos que hablan de lo que para nosotros es un valor. Creo que ese es uno de los ejes que tenemos que ver para saber qué podemos aportar para generar un cambio real en el mundo. Y el otro eje que mencionaba el año pasado este expositor era la diferencia entre nuestros padres y nosotros con respecto a cómo vivían el trabajo, ¿no? Nuestros padres y nuestros abuelos estaban muy marcados hacia lo que era la obligación, la necesidad, el deber hacer, ¿bien? Tenían una ética del deber y de la obligación muy fuerte. Y nuestra generación tiene también una ética de los deseos, de satisfacer necesidades, deseos, y un poco menos fuertemente lo de la obligación. Y esto me da pie a dos cosas. Por un lado, muchos auguraron que esto iba a complicar la cultura del trabajo, que los jóvenes no se iban a comprometer con el trabajo porque tienen más laxo el concepto de obligación. Pero yo quiero ser optimista, ¿no? Viendo una concurrencia como esta, de gente que está acá no por obligación, sino porque realmente quiere estar y por un deseo auténtico y genuino, me da la otra pauta, la pauta de que hay también
un mayor valor y una mayor potencialidad en comprometerse en algo, no por obligación, sino porque realmente te nace del corazón, del alma. Hoy Santiago Coblado dio otra frase que me encantó, que dijo, hay que educar en valores, pero ¿dónde salimos a buscar los valores? Los valores los saca cada uno de su alma, ¿no? Creo que eso es un poco lo que tenemos como desafío, encontrar nuestros propios valores que son distintos a los de la generación anterior y en base a eso comprometernos, ¿no? De esto hemos hablado, Caro, también. Totalmente. El panel que viene, creo que es después el nuestro, el Compartiendo Experiencias. Vamos a escuchar a 3 jóvenes del mundo productivo y volviendo a retomar la agenda de lo que se habla en los foros internacionales, cuando se tratan las problemáticas jóvenes, en general en todos los textos que uno lee, ve que, digamos, una de las principales recomendaciones es que para abordar un tema joven, lo que hay que hacer es preguntarle a los jóvenes. Es bastante obvio, pero está bueno que empiece a aparecer. Y este tipo de conferencias tiene que ver con eso, porque somos nosotros escuchándonos a nosotros, invitando a otras generaciones a que nos escuchen, a los medios de comunicación, etcétera, pero hacer oír nuestra voz. Así que celebro realmente. Ahí lo que vos decís también, otra realidad que se está dando en la empresa hoy es la permeabilidad, ¿no? La empresa ya no es un sistema cerrado, sino que cada vez está más relacionada con la sociedad. Para bien, creo, para un crecimiento de la empresa en general, cada vez está más abierta a escuchar a la sociedad. Tal es así que hoy tenemos presente acá no solamente gente del mundo empresario, sino de las universidades, de programas de la agencia de empleo, que son gente que se está acercando al mundo del trabajo, viniendo de otros ámbitos, y gente de las universidades también de áreas que por ahí no están relacionadas tanto con el empresariado. Y creo que la riqueza de nuestra generación está justamente en la diversidad, ¿no? En la inclusión. Inclusión en el sentido de que cada ámbito traigamos ideas para generar valor y para producir, para agrandar la torta, para poder después repartirla, ¿no? De hecho pensaba, mientras hablabas, que la importancia en nuestra generación de la participación, en el ámbito en donde cada uno se encuentre más familiaridad o piense que puede aportar más. En mi caso personal, hace ya un tiempo, me di cuenta de que un lugar donde yo podía aportar era en la gremial empresaria. Soy parte de una familia que tiene una empresa autopartista, soy tercera generación, y estamos en Buenos Aires. Y la verdad que me interesé por los temas de mi sector. Entonces me fui a la cámara, que es la cámara autopartista, que se llama FAC, y de ahí terminé después en la Unión Industrial Argentina, que obviamente son temas mucho más macro, porque hablamos de todos los sectores, de todas las regiones, mucho más complicado, pero igualmente muy interesante. Y la razón por la cual yo me acerqué es porque, si bien no viví en carne propia algunos de los temas que afectaron a la empresa familiar, tiene 54 años, para que se den una idea más o menos del rango de los ciclos económicos y de las cosas que se han vivido. Y es una empresa que en algún momento la pasó realmente muy mal, que por suerte sobrevivió, digo, muchas otras no lo lograron. Está en pie, hoy está trabajando, hoy le da empleo a casi 400 personas, llegó a tener 600 en los 60 y llegó a tener un mínimo de 80 en la crisis del 2001. Y como empresaria yo me doy cuenta de que, de alguna manera, digamos, ciertas cosas exceden en el desarrollo de mi empresa a lo que yo pueda aportarle. Yo, por supuesto, voy a aportar y voy a capacitarme para ser la mejor empresaria que pueda ser. Pero si yo tengo una macroeconomía que no me acompaña, una presión tributaria que es excesiva, problemas de competitividad, falta de acceso a mercados de exportación, etcétera, 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 digamos, hay ciertas cosas que yo voy a poder romper desde mi experiencia empresaria o desde mi capacidad de gestión, pero otras que no. Y entonces entiendo que desde ahí yo puedo aportar. De alguna manera, este tipo de conferencias, el Departamento Joven de la UIC, que ya tiene un montón de miembros que hacen por 5º año consecutivo este evento, habla a las claras de una generación que quiere participar. Ustedes desde la gremial y cada cual encontrará su lugar, pero creo que, digamos, ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar como generación. Y capaz los cambios no van a ser revolucionarios, pero de alguna manera ir trazando un rumbo de hacia dónde queremos ir como país. Insisto, tener en cuenta nuestras particularidades para desarrollarnos de la manera más inclusiva posible. Si tuviésemos otras características, podríamos pensar en otro tipo de desarrollo. Tenemos las que tenemos y necesitamos generar desarrollo y empleos de calidad para
para todos. Entonces, de alguna manera, uno participando en estos espacios no hace algo solo para uno o para su empresa en particular o su sector, sino que hace algo para el conjunto de la sociedad, y creo que eso es lo que hay que valorizar de este tipo de encuentros. Exactamente. Bueno, la idea, no queremos extendernos más, pero la idea es eso, invitarlos a participar cada uno en el sector o en el ámbito en el que se encuentren. Y una frase un poco de raída también, pero el momento de los jóvenes, digamos, no es el futuro, sino que el momento de los jóvenes es el presente. O sea, tenemos que ejercer cambio hoy. La mayoría tenemos lugares en los cuales ejercer ese cambio, y si no, tenemos que presionar para ocuparlos, no solamente de lo empresario, desde una ONG, desde una organización con fines religiosos o lo que fuera. Los jóvenes tienen que tomar la manija y hacerse escuchar, ¿no? Y esto me da pie para dar introducción al siguiente invitado. Tenemos un combo extraño este año, porque tenemos la suerte de que la persona que maneja las políticas industriales de la provincia, el ministro de Industria, además de que es joven y además de que viene del sector privado, con lo cual nos entiende a todos, ha desembarcado en la vida política hace no demasiado. Entonces, es un referente de primera mano para contarnos cómo en el sector del Estado, en el sector público, también se pueden generar cambios. Nuestra generación tiene que generar cambios, por supuesto con dinámicas distintas a las del empresariado, a las del sector de asistencia social o a los del sector médico. Cada sector tiene sus particularidades, pero creo que Guillermo nos puede contar cómo se puede modificar el Estado para hacer una mejor sociedad. Guille, por favor. Gracias, Juan.